Esta mañana están conmigo acá en el estudio Jaime Ortega, él es socio director de consultoría de Baker Tilly México, y Miguel del Olmo, el socio de consultoría de Baker Tilly en México, pues para hablar del panorama económico 2026, qué deben leer hoy las empresas y qué deben aplicar, incluso lo estamos platicando. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Al contrario, Rodrigo, gracias. Bueno, comencemos, digamos, por ejemplo, algo que mencionabas, ya empieza el ESG, el reporte, pues que ya es para las empresas que cotizan en bolsa, pues nuevos criterios, digamos, en términos de la información que tienen que dar a conocer, en fin, y un panorama económico además pues relativamente convulso. Así es, Rodrigo, y también con un énfasis añadido en base a las normas de información financiera en México, que no necesariamente son las que cotizan en bolsa, sino todas las entidades en México ya están obligadas también a generar un reporte bajo NIS. Es un reporte relativamente sencillo, 30 indicadores, pero lo tienen que hacer, ¿no? Y lo que nos hemos dado cuenta con muchos de nuestros clientes es de que no lo tienen todavía en la gobernanza, ¿no? Todavía no han caído 20 en ese sentido. Entonces, sí es importante ese sensibilidad de qué tenemos que hacer, hacia dónde nos tenemos que mover, ¿no? Entonces, dentro de los temas puntuales que estamos viendo, obviamente hay variables y lo hemos platicado mucho, bueno, pues el petróleo, todos los elementos económicos exógenos de las organizaciones, pero sí hay elementos internos donde debemos de tener control y tomar control, ¿no? Y uno de ellos es el cumplimiento, y uno de los temas que traemos a la mesa hoy es, no nada más es un tema de empresas públicas o de cierto nivel de empresas. Todas las empresas en México que reportan bajo normas de información financiera a partir del 2025 tienen que generar su informe de sostenibilidad, y ese informe puntualmente habla de 30 indicadores de gobierno, de la gobernanza, de la sostenibilidad, de temas ambientales y también de temas sociales, ¿no? Adicionalmente a esos puntos, y también con Jaime lo platicábamos, hay otras variables importantes en temas de estrategia del 2026 que vale la pena considerar en la cadena de suministro, ¿no? Claro. Jaime, ¿cuáles serían estos? Sí, comentábamos que es obviamente es multifactorial, ¿no? Claro. Porque al final, inclusive muchos de los temas que te exigen estos reportes o temas de ESG, que tiene otros beneficios que ahora vamos a comentar, pero al final, decíamos, es un poco simbiosis entre las cadenas de suministro y la transformación digital o de la digitalización de todas las operaciones, ¿no? ¿Qué cosas nosotros vemos? Es, por un lado, obviamente, buscar digitalizar la operación, claramente, buscar anticiparte y generar escenarios con muchas opciones, y sobre todo para cómo hoy está la situación, y con esto poder estar reaccionando, anticiparte y reaccionar de una forma muy rápida, ¿no? Platicamos hace un momento sobre un ejemplo de una empresa con la que estamos trabajando donde pues, claramente hubo disrupciones en la proveeduría que tienen en Asia, y decían, bueno, pues al final, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Y como que la primera reacción es ir viendo paso a paso en la cadena de suministro, pues cómo me va a ir afectando, ¿no? La parte de producción, la parte de calidad, etcétera. Pero al final nos dimos cuenta que obviamente afecta en todo. O sea, al final mueves algo en la proveeduría y te tienes que tomar decisiones de a qué canal me conviene más darle un mejor fill rate, o tener faltantes, o tener menos o más mezcla de inventarios, ¿no? Entonces al final es un tema muy complejo, pero que al final en esta simbiosis de mejores prácticas en procesos de cadena de suministro y la digitalización, creo que esa es la mejor forma de cómo atacarlo, ¿no? Claro, y sobre todo porque, pues digamos, ya no tendría que ser algo novedoso para las empresas, porque ha habido varios choques, digamos, en términos de pues la situación geopolítica, que a veces genera impactos o distintos momentos. Por ejemplo, la pandemia, después de la pandemia, los choques en la cadena de suministro, los cuellos de botella en los astilleros, digamos, que no había contenedores, etcétera, el dislocamiento. Pero además luego se acuerdan cuando un barco se atravesó en el canal de Suez y ahí varias semanas. Y entonces, pues es obvio que tiene que haber reacciones más. La política proteccionista de Estados Unidos, que significa tanto para México, y no solo para México desde el punto de vista directo, porque hasta eso no nos ha ido mal. Digo, están los aranceles a los coches, que no es cosa menor, al acero, claro, aluminio, etcétera, pero que finalmente pues sí le ha pegado, digamos, de dónde viene tu proveedor, etcétera. Y esa es una constante, ¿no? Obviamente ahora estamos con el choque de precios de la situación en el Estrecho de Hormuz y en el Medio Oriente, que finalmente
pues te lleva a esto, ¿no? Tener una planeación permanente en términos de estos cambios que parecen imponderables, pero que ya parecerían también constantes en el tiempo. Y si te fijas, Rodrigo, un tema que, digo, yéndonos hacia el pasado y viéndolo ahorita, otro tema que también está afectando y que vemos también en todas estas variables es, y lo has platicado tú en varios programas, cómo adaptamos los efectos de la IA, Claro. en estas variables, ¿no? Y ahí sí hay mucho, y lo platicabas creo que ayer en temas de Hyper, ¿no? ¿Qué sí es real y qué es realmente lo que puede usarse y utilizarse, ¿no? Temas importantes que hemos estado analizando, inclusive en ese tema de cadena de suministros, al final hay una persona que tiene que tomar una decisión. Sí, obviamente lo empoderas en temas de velocidad, en temas de analítica, con algoritmos, con buena tecnología, pero al final del día sí necesitas a alguien pensante que conozca el proceso para que diga, bueno, toda esta información que estoy recibiendo, toda esta mejora y la velocidad en la que la recibo, ¿es adecuada? ¿Tiene coherencia o no? Entonces es un tema que nos preocupa mucho, porque lo que también hemos visto con los clientes es que ya por el hecho de tener algún algoritmo, o inclusive es muy divertido porque también dices, oye, es que el día de hoy ChatGPT es el número 1, y platicas con la gente que sabe de esto y a la semana siguiente ya es otro. Entonces también hay una competencia brutal en relación a cómo van evolucionando estos algoritmos. Entonces como que es un alto en el camino, Claro. y decir hacia dónde, ¿no? Y lo platicamos ahora, ¿no? Este tema de mitos, que hay pues dos, digamos, interpretaciones. Una, pues que se trata de un tema disruptivo desde el punto de vista de ciberseguridad y que sobre todo muestra la potencia de estos modelos. Otra que dice, bueno, pues es más bien un tema de Anthropic que está buscando pues darle un hype. Tiendo a pensar que esa no es, digamos, el centro de la discusión por cómo se han ido desarrollando las cosas. Obviamente lo comparte con otras compañías, Nvidia, Microsoft, etcétera. Y sería muy rápido saber, sobre todo porque estamos hablando de temas relativamente técnicos, si realmente se trata de un hype. Y todo parece indicar que no lo es. Como sea, las empresas están en una evolución importante. Ahora me acordaba, por ejemplo, hablando de comercio internacional, recientemente estaba en un evento y conozco bien a uno de los mayores jugadores logísticos, Palos Garza, y ellos, por ejemplo, ya habían metido inteligencia artificial en cierta parte del proceso en cuanto a la documentación para tener intercambio con las aduanas, etcétera. Y aunque hay una parte que con el lado del gobierno, digamos, pues no puedes, si el gobierno no está actual, se le cae el sistema, pues es complejo, pero al interior sí se puede. Y si un jugador saca una ventaja importante, muy acelerada, con resultados que se van sumando uno a otro, en 3 meses está muy por encima de la competencia. Y ese es el riesgo, digamos, de las empresas que no empiezan a adaptar. No es el día 1 que puede ser, o el mes 1 o 2 o 3 que pueden resultar dolorosos en términos de la implantación, sino pues cómo el tener estos sistemas va conectando puntos y va haciendo tu empresa mucho más poderosa con respecto a la competencia, y si tú no lo implantas, pues ocurre lo mismo. Y Jaime, en este sentido, brevemente, ¿estás viendo ese ritmo de adopción en las empresas, cierto descontrol que se ve? Fíjate que nada más para retroceder un poco al comentario, porque es interesantísimo lo que acabas de decir. Y justamente así lo vemos, y por eso le llamamos simbiosis entre procesos y tecnología. Literalmente de una semana a otra, nosotros platicamos con directores, inclusive directores de la firma de US, donde tienen 650 personas dedicadas a temas de transformación digital en Baker Tilly, y nos decían, es bien difícil mantenerse al tanto, ¿no? Nosotros, por una restricción tecnológica. ¿Qué pasa? Al otro día OpenAI libera otra funcionalidad y el lunes pudimos hacer lo que no pudimos hacer el jueves anterior, ¿no? A lo que voy es, la tecnología va a ir cambiando, pero si tú dentro de tu empresa haces esa simbiosis y generas esa ventaja competitiva que tiene un proceso, una capacidad de reacción y tecnología de fondo, ese es donde realmente estás generando esa desventaja, le decimos nosotros, versus competencia, ¿no? Vamos a hacer un corte, regresamos. Esta mañana está conmigo acá en el estudio Jaime Ortega, también Miguel del Olmo, ambos, socio director Jaime de Baker Tilly y socio de consultoría Baker Tilly. Regresamos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana están conmigo acá en el estudio Jaime Ortega, él es socio director de consultoría en Baker Tilly, y también Miguel del Olmo, socio de consultoría en Baker Tilly, y estamos hablando, pues de esta situación. Y algo, Jaime, que también me gustaría platicar, Miguel, es lo que tiene que ver con lo que tienen que enfrentar las empresas en términos de administración del cambio, gestión del cambio, como se conoce, sobre todo porque con el tema tecnológico
digamos, hay un ímpetu de las empresas de adoptar inteligencia artificial, por lo que estamos hablando. De repente no está claro porque de repente pues no hay realmente muchos expertos en inteligencia artificial, pues porque esto formalmente, digamos, se hizo visible en 2023, finales de noviembre de 2022. Entonces el que es experto, pues lleva 3 años, perdón, pero sí, pues estás recorriendo la curva de aprendizaje igual que todos los demás. Así es. Y eso es importante, pero sí que ves, por ejemplo, enfoques en donde ciertas empresas dicen, pues es que vamos a generar eficiencias y el que no se aplique está fuera de la empresa. Y yo no sé si eso es lo mejor desde el punto de vista de la cultura interna de la empresa u otros que tienen objetivos más específicos y van paso a paso, en fin. ¿Cómo están viendo este tema de la gestión de cambio? Sí. Mira, Rodrigo, yo creo que es un tema de ir a lo básico y te voy a explicar por qué. Hoy en día los jóvenes que manejan muy bien y que se entienden muy bien estos procesos, y lo vemos en muchas empresas y en la misma firma, ¿no? Aquí en Baker Tilly, es gente que domina y convive muy bien con la tecnología, pero le falta entender todavía y los temas de madurez de los procesos, ¿no? Y lo platicaba muy bien Jaime, decir, parte de una buena implementación no es nada más poner tecnología per se, sino entender procesos y en consecuencia y el análisis de esos procesos dejar las mejores soluciones, ¿no? Llámese algoritmos o Internet de las cosas. Entonces, el tema que estamos viendo nosotros sí es importante y tiene que ver con temas generacionales, alta dirección, platicar de qué es un prompt, platicar de cómo se tienen que generar esos prompts, qué esperar con un desarrollo adecuado de prompts, pero también a las generaciones jóvenes empezar a decirles, oye, no es nada más hacer el prompt, que lo sabes hacer muy bien, sino también tienes que entender el proceso para que cuando recibas toda la data y la analítica de esa data, tengas contra qué comparar en términos de una estructura racional de tu aprendizaje. Entonces, es un tema muy interesante hablando de gestión del cambio porque estamos viendo varias generaciones que están en las organizaciones que tienen diferentes niveles culturales, por decirlo de alguna manera, en términos de la IA, y que tienes que cachar cada uno y enfocarlos y alinearlos, ¿no? Entonces, es un tema retador, por decirlo menos, pero que sí implica no necesariamente a volcarse hacia la tecnología, sino más bien ver un enfoque de procesos de negocio, ¿no? Cómo estamos en términos de madurez, dónde se juega, dónde sí juega, dónde no juega, y cómo hacemos para que nuestros equipos entiendan realmente esos procesos. Claro, y es algo interesante, Miguel, que es, pues en la ciencia se dice que el 80% del problema se resuelve en su planteamiento. Si lo sabes plantear bien, resuelves una buena parte porque tienes claridad de lo que estás buscando y aplica mucho en estos modelos de inteligencia artificial porque si tienes claridad, digamos, en la estructura del prompt o la instrucción que le das al modelo y luego en el planteamiento de lo que estás buscando, tienes más capacidad de evaluar el resultado, porque justo puede ser un problema, ¿no? Y sí, habrá que ver cómo lo están utilizando las nuevas generaciones, sobre todo los que están en la universidad y tal, pero hay un componente en donde hay ciertos puntos que todavía los tienes que conectar tú porque el modelo como tal no ocurre y me ha pasado muchas veces, ¿no? Si tú le preguntas, por ejemplo, a alguien que nos está escuchando ahorita un modelo, oye, ¿cuáles son los neobancos en México? ¿Cuáles fueron los últimos que se han aprobado? Yo lo hice hace como 1 mes y medio, o no sé, la convención bancaria, y obviamente le faltaba un montón de contexto todavía y eso, bueno, pues se vuelve bien importante. ¿Qué otro elemento dirías, Jaime, que se tiene que considerar en esta etapa de mucho cambio? Sí. Tomando la analogía de lo que acabas de decir, que es súper cierto, ¿no? Cuando defines bien un problema ya tienes la mayor parte de ese mismo problema resuelto. Algo que nosotros vemos es que en términos de cultura y liderazgo, no siempre el equipo de liderazgo, el equipo directivo, tiene la misma visión del cambio. Y entonces, por ende, no tienen resuelta la mayor parte de hacia dónde van y cómo quieren ir. Nos ha tocado mucho empresas donde dicen, sean transformaciones digitales donde nosotros participamos o nosotros participamos con un track de apoyo en gestión del cambio, pero al final hacemos talleres de visión donde decimos, a ver, tenemos que tener claramente hacia dónde va el negocio con este cambio, con la digitalización, cuál va a ser el nuevo modelo si es que estamos cuestionando el modelo, y todos tenemos que tener esa misma visibilidad, ¿no? Entonces, está muy chistoso porque pones a 11 directores y los 11 no llegan a la misma visión, ¿no? Entonces tienes que hacer varios talleres para irlos alineando, que dejen un poco
indicadores de silos, intereses personales, porque hay un tema de bonos y hay un tema muy complejo, obviamente, ¿no? Entonces, al final, el punto es que la gente tenga un North Star muy claro, una visión muy clara, y que eso defina un role modeling directivo. ¿Qué es un role modeling? Es desde que yo me siento en una junta con mi equipo o con el resto de las áreas, que yo dé ciertos mensajes y que yo siempre esté soportando la visión que yo ya consensué con el resto del equipo, ¿no? Y dentro de esto, nada más aterrizando, hay todo un tema obviamente de skills, ¿no? Y hay un tema de cómo aterrizo eso, cómo capacito, cómo hago entrenamientos, cómo convenzo a la gente y cómo sobre todo la desarrollo, porque como dices, es muy buen punto, tenemos muy poco tiempo, o sea, los expertos son muy poco expertos, ¿no? en estos temas. Y hablamos en todos los sentidos, porque también quien te diga, yo soy experto en gestión del cambio, está bien, a lo mejor antes hablábamos de implementaciones de ERPs o APS, hoy estamos hablando de plataformas, ¿no? Trans empresa, trans funciones, y entonces en ese aprendizaje creo que el tema de los skills y el cómo traes gente recién graduada con muy poca experiencia y cómo la vas llevando está cambiando el juego completamente, ¿no? Quien lo hace muy bien con esa visión unificada y eso lo aterriza al desarrollo de gente, y eso, bueno, si le agregas el tema de capability operacional que comentabas como en el ejemplo anterior, yo creo que ahí tienen una buena parte ganada, ¿no? Claro, y además, como decíamos, pues muy dinámico, ¿no? Porque esto se está moviendo muy rápido y van saliendo nuevas herramientas, pero sobre todo, por ejemplo, todavía a entender pues cómo va a cambiar la arquitectura o la arquitectura y la estructura de las empresas en función de estas herramientas que lo pueden permitir, ¿no? Y eso pues apenas va empezando, no hay nada claro, hay muchos que están, digamos, ahí en la frontera y no lo tienen claro ellos tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque el ritmo de cambio está siendo muy rápido y lo único que necesitas es pues estar en modo aprendizaje con los ojos muy abiertos, entendiendo ciertos principios básicos que no cambian, y eso también es importante, ¿no? Porque no todas las habilidades se fueron, digamos, por ejemplo, sí creo que las personas en posiciones de liderazgo tienen una serie de habilidades cuando han sido exitosos o exitosas en esa posición, en términos del diseño institucional de cómo funcionan las cosas y cómo se adapta en el choque con la realidad. Porque también es cierto que en el papel o en un modelo, pues todo se ve muy bonito hasta que vas, ¿no? Decía algún boxeador, Mike Tyson me parece que decía, todos tienen un plan hasta que te pegan en la nariz, ¿no? Entonces, y así funciona con esto, donde llega la realidad y pues todo lo que habías pensado no necesariamente aplica, y es la capacidad de cambio y aprendizaje en este escenario. Pues ya por último, ¿cuál sería, digamos, el punto concreto con el que se tienen que quedar los que hoy nos escuchan, Miguel? Y ahorita, Jaime. Mira, hay temas muy importantes en términos de normativa de cumplimiento. Acuérdense que también en la Comunidad Europea con el Act de IA ya empieza a normar también la IA. Internamente platicamos mucho de temas de, bueno, ¿y quién va a auditar los algoritmos, no? Y eso es uno de los temas del assurance dentro de las áreas de Baker Tilly que estamos trabajando en decir, bueno, ok, ¿quién va a revisar que todo lo que estamos de manera sistemática poniendo en la mesa es consistente, tiene un audit trail o una huella de auditoría? Entonces, vienen temas de cumplimiento muy importantes, ¿no? Vienen temas de mejora de procesos y de optimización de procesos, que si bien la economía, las variables, no sabemos qué va a pasar hacia dentro de la organización, tenemos que tener control y tenemos que tener bien analizado. Por supuesto. Jaime. Yo, para terminar, dos cosas. Una es, creo que toda la normativa también se va a ver impactada con todo esto, ¿no? No sabemos hacia dónde, porque como bien dices, nadie sabe dónde vamos a estar en 5 años, ¿no? Para hacerlo muy, muy claro. Sí. En términos de plataformas, en términos de funcionalidades y nivel de profundidad en la toma de decisiones, ¿no? Lo que sí creo que debe ser muy claro es trabajar mucho en la cultura, en una cultura de que premie el estar buscando y probando, ¿no? En lugar de estar señalando al que comete errores y al que tiene fallas en sus pruebas, ¿no? Entonces, al final creo que es un tema de liderazgo, cultura, e ir adaptando todo también este tema normativo. Yo sé que al final pues viene de afuera hacia adentro, pero de adentro, puertas hacia adentro, lo que siempre decimos, sí lo puedes ajustar, claro, porque tiene que ser flexible. No hay otra forma de gestionar la tecnología, la innovación
y los temas digitales que siendo flexibilizando políticas y reglas de forma interna, ¿no? Sin duda. Y es que el que no falla, pues quiere decir que no está avanzando, ¿no? Claro. El problema es que no falles en lo mismo 2 o 3 veces porque ya no te puedes dar esos lujos, pero bueno, ahí está el asunto. Gracias a ambos. Gracias por estar Gracias, aquí. Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Un gusto, Gracias. Ahí escuchamos a Jaime Ortega, socio director de consultoría de Baker Tilly, Miguel del Olmo, el socio director de consultoría de Baker Tilly, y Miguel del Olmo, socio de consultoría de Baker Tilly, que estuvieron esta mañana con nosotros.